Estimados amigos, quiero conversar con ustedes sobre lo que se ha venido a conocer por el dispensacionalismo. Este es un sistema de interpretación bíblica conocida pues por el mundo evangélico, que ha sido motivo de mucha controversia entre los teólogos y de mucha especulación. Cada vez hay más libros que acometen este sistema vigorosamente, que realmente creo que es importante que nos interesemos por el tema. A mí me parece que cada creyente comprometido con la causa de Cristo debiera entender de qué se trata y de qué adolece, a la luz de la Biblia, esta enseñanza o doctrina dispensacional. En primer lugar, el origen de esta escatología dispensacionalista se remonta a una supuesta revelación recibida por una joven escocesa llamada Margaret MacDonald en abril de 1830 en Port Glasgow, Escocia. Y según ella, se le reveló que la segunda venida de Cristo sería en dos etapas o fases. En la primera fase, Jesús vendría de manera secreta e invisiblemente al mundo para llevarse a su iglesia al cielo, lo que se ha venido a conocer como el rapto secreto y las desapariciones misteriosas, con el propósito de que esta iglesia no sufra la gran tribulación que provocará el anticristo final. En la segunda fase de su venida, Jesús, supuestamente vendrá personalmente y visiblemente con la iglesia o con su iglesia exactamente 7 años después. El dispensacionalismo hace una distinción entre lo que es la iglesia y los israelitas. Sostiene que hay dos esperanzas y dos tratos diferentes de Dios hacia ambos grupos o clases. Para la iglesia, la vocación es celestial, pero para Israel es terrenal y monárquica, centrada en Jerusalén como su ciudad capital. La famosa Biblia de Scofield, que ustedes deben conocer muy bien, dirige justamente a sus lectores hacia esa extraña y novedosa dirección precisamente, razón por la cual muchos teólogos antidispensacionalistas siguen protestando más y más en contra de esta Biblia comentada de Scofield. Philip Mauro, quien fuera en un tiempo un defensor y un ardiente dispensacionalista, y que más tarde lo rechazara, nos dice en su libro El Evangelio del Reino, páginas 8 y 9, lo siguiente. 8 y 9, lo siguiente. El sistema completo de la enseñanza dispensacionalista moderna es una enseñanza falsa moderna en el estricto sentido de la palabra. Repito, Philip Mauro dice que el sistema completo de la enseñanza de los dispensacionales es moderna en el estricto sentido de la palabra. Es algo nuevo, es algo novedoso, no es algo que tenga un origen del primer siglo. Para Gerardo T. Alice, en su libro La profecía y la iglesia, página 262, nos dice que el dispensacionalismo es un peligro y es anti-escriturario. Esto es importante.
Y más recientemente, Daniel Fuller, en su libro La hermenéutica del dispensacionalismo, en la página 386 dice: el dispensacionalismo es interiormente inconsistente e incapaz de armonizarse con los datos bíblicos. John Bowman, atacando a la Biblia de Scofield y su enseñanza dispensacional, nos dice en su libro La Biblia y las religiones modernas, en la página 172, de este modo: este libro representa tal vez la más peligrosa herejía actualmente hallada dentro de los círculos cristianos. Además, se aduce que Scofield no sabe distinguir desde un inicio, desde un comienzo de su interpretación bíblica entre dispensación y era. Recordemos que Scofield sostiene que en la Biblia hay 7 dispensaciones: la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia y el reino. Por otra parte, Bowman sostiene que la palabra griega que se traduce dispensación nunca significó ni significa un periodo de tiempo como tal, como asume Scofield. Para Scofield, la palabra griega oikonomía, dispensación, significa un periodo de tiempo durante el cual el hombre es probado en relación a la obediencia a alguna revelación específica de la voluntad de Dios. No obstante, Scofield verdaderamente se equivoca cuando le da a la palabra oikonomía el sentido de tiempo y no de mayordomía, como sugiere la palabra griega en cuestión. Recuérdense que la palabra griega oikonomía significa o se define como mayordomía, administración, superintendencia o la dirección de la propiedad de otros. Muchos críticos sostienen que Scofield destruye la unidad de la Biblia. Por ejemplo, Louis Berkhoff, en su famoso tomo sobre teología sistemática, nos dice que esta teoría es también de tendencia divisiva, que desmiembra el organismo de la escritura con resultados desastrosos. Añadiré además que para el dispensacionalismo, lo soteriológico o el programa salvador de Dios no es el único programa, sino uno de los medios que Dios está usando en el programa total de glorificarse a sí mismo. Regresando con las dispensaciones de Scofield, se arguye que la Biblia no enseña 7 dispensaciones, ni 8, ni 4, sino solo 2. L. Berkhoff, por ejemplo, cree que esas 2 dispensaciones tienen que ver con el Antiguo y Nuevo Testamentos, mal llamados Vieja y Nueva Dispensación. Para Ernesto F. Kevan, las 2 dispensaciones bíblicas son la ley mosaica y la gracia. Lo extraño de todo esto es que los dispensacionalistas han convertido la segunda venida de Cristo en 2 venidas, entre comillas. Una invisiblemente en secreto para raptar a su iglesia, y otra visiblemente y acompañada por su iglesia, previamente raptada, entre comillas, 7 años antes, para juzgar a los pecadores e inaugurar su reinado de 1000 años. El dispensacionalismo sostiene que la iglesia no sufrirá la llamada gran tribulación, que se va a presentar en el futuro por medio del anticristo final. No obstante, creemos que cuando Jesús venga a este mundo por segunda vez, este planeta estará sumido en el caos. Los eventos dados por nuestro Señor en Mateo 24 nos sirven de fundamento para sostener eso. Aún Pablo nos dice que la iglesia sufrirá tribulaciones, en plural, antes del retorno de Cristo. La iglesia del Señor ha sufrido tribulaciones desde que se fundó
en el año 33 después de Cristo y seguirá sufriendo en los momentos previos al retorno de Cristo. Hechos 14:22. Es interesante también notar y recordar que Jesús vendrá después de la gran tribulación y no antes, como sostienen los dispensacionalistas. En Mateo 24, 29 y 30 leemos: e inmediatamente después de aquellos días, o sea, la gran tribulación, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Jesús, ojo, nunca dijo que su venida, ¿no?, o su segunda venida sería exactamente como lo proponen los dispensacionalistas. Su única segunda venida sería con sus ángeles, no con su iglesia, y visiblemente. Mateo 24:31, Mateo 16:27 y Apocalipsis 1:7. También nos resulta extraño, estimados hermanos y amigos, que los dispensacionalistas afirmen que el trato de Dios con su iglesia es diferente a la de Israel. En realidad, la iglesia de Dios está compuesta de judíos y gentiles unidos en la fe de Jesús. ¿Acaso los apóstoles no eran israelitas? ¿Acaso no es la iglesia de Israel, la Israel de Dios, la iglesia? ¿Acaso no son los fieles judíos y gentiles hijos de Abraham? Véase, pues, Gálatas 3:7, 16, 28 y 29, Romanos 2, 10 y 11, y también Efesios 2, 11 al 14. La justicia retributiva de Dios no hace acepción de personas o de etnias. Pablo les escribe a los cristianos de Éfeso, gentiles que eran conversos, y les dice que Dios nos hizo, o los hizo a ellos, aptos, judíos y gentiles, en el amado Cristo. Efesios 1:6. Aquí vemos que Dios acepta por igual al judío y al gentil en base a la fe en el amado Jesucristo. En Efesios 2:6, Pablo les dice a los gentiles conversos de Éfeso, y por extensión a todos los creyentes del mundo, que Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales, entre comillas, con Cristo Jesús. Las razas no deciden nuestro destino para Dios, solo la fe en el Señor. Deuteronomio, van a leer esto, 10:17. Además, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, versículos 4 al 11, veremos que gentiles de todas las naciones y 144,000 israelitas fieles estarán frente al trono de Dios y del Cordero. Versículos 10, 11 y 17. Y es por demás interesante observar los versos 13 y 14 de este Apocalipsis 7, pues se nos revela de dónde provienen todos estos salmos. La versión católica de José María Romá Claretiano del Nuevo Testamento, novísima versión del original griego, vierte los versos 13 y 14 de Apocalipsis así: y tomó la palabra uno de los ancianos diciéndome: estos que visten túnicas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y me dijo él: son los que van llegando de la gran tribulación, y lavaron sus túnicas y las emblanquecieron con la sangre, o en la sangre del Cordero. O sea, tomen nota que no dice que van escapando de la gran tribulación, sino más bien que van llegando de la gran tribulación. O sea, han pasado por la gran tribulación. Es notorio que la iglesia no estará en el mejor de los mundos poco antes de que venga nuestro Señor Jesús a la tierra, pues tendrá que pasar por grandes pruebas y tribulaciones. De igual forma,
lo vierte la versión de las Américas. La versión Valera de 1960 vierte este texto así. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Y finalmente, la versión católica del reverendo padre Serafín de Aucejo, profesor de Sagrada Escritura, vierte el texto en cuestión con más claridad. Estos son los que han venido de una grande tribulación. Es claro que los dispensacionalistas están dando a sus seguidores pues una falsa seguridad de escape de las pruebas divinas. Y esto es peligroso. La iglesia definitivamente tendrá que ser probada. Lucas 22, 8 y 9, Romanos 5, 3, 1 Pedro 1, 5 al 7 y 2 Tesalonicenses 1, 4 al 7. Entonces, estamos viendo que el dispensacionalismo no es sino un peligro de marca mayor de la fe, para la fe cristiana original. Es un peligro. Por eso, cuando el famoso erudito bíblico F.F. Bruce se le preguntó si hay algún soporte bíblico para la idea de un arrebatamiento secreto de la iglesia, él respondió, quizás lo haya, pero aún no lo he encontrado. Dave McPherson, en El increíble encubrimiento, la verdadera historia del rapto pretribulacional, página 96, dice, los partidarios del punto de vista pretribulacional no pueden nombrar ni siquiera a una sola persona que, desde los tiempos de Jesucristo hasta el año 1830, que hubiese enseñado tal doctrina. Es claro entonces, mis estimados amigos, que la enseñanza dispensacional es relativamente reciente y fue solo por intermedio de la Biblia de Scofield y el Moody Bible Institute de Chicago que este sistema de interpretación bíblica llegó a extenderse y a generalizarse en ciertos sectores de la ala fundamentalista del llamado protestantismo. Los cristianos primitivos siempre estuvieron a la espera de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, el apóstol Pablo les escribe a los creyentes de Corinto y les dice, esperando la manifestación, griego apocalipsis o apocalipsis, revelación de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 1:7. En cambio, los dispensacionalistas están esperando no el apocalipsis de nuestro Señor, sino el rapto secreto, 7 años antes de dicho acontecimiento. Esta es otra sustancial diferencia entre la fe de los primeros cristianos y los modernistas dispensacionalistas. Estimados amigos, espero que este estudio haya sido de bendición para ustedes. Muchas gracias.